Yo acá voy a explicar cómo programar las cosas que necesitamos en Proba con Python, pero el que quiere usar R también es aceptado. Los videos de R los tienen en el campus, ahí está todo explicadito. Yo voy a dar la versión de Python también. Bueno, lo primero, bueno, ya entiendo que la mayoría de ustedes ya usaron Python, es importar los paquetes que vamos a usar, ¿no? Uno tiene que aclarar qué paquetes va a usar y cómo los va a llamar. En particular, bueno, NumPy es típico de matemática, de álgebra en particular. El Special de SciPy lo mismo. Y el más importante acá para nosotros va a ser el stats, ¿está bien? Que es de estadística, obviamente. A su vez, bueno, la función de distribución empírica la vamos a sacar de stats models, bueno, de un lugar en particular, que ahí está todo. Y con estos paquetes ya por ahora vamos a andar bien. Para los que no saben, Colab es una página de Google, un servicio de Google, en el cual vos podés correr cosas. Digamos, te presta una computadora para que vos hagas simulaciones. Tiene hasta GPU por si querés hacer algo grande, medianamente grande, ¿no? Tampoco si estás mucho tiempo te patea afuera, pero para todo lo que es esta materia nos va a sobrar. Así que si alguno no le da la máquina para correr Python localmente, que no se haga problema, que con esto alcance y sobra. Bueno, le damos play para que cargue los paquetes y empezamos a mencionar cómo hacer alguna de las operaciones básicas. El especial de SciPy, este que lo llamé SP, tiene tanto los factoriales como los números combinatorios. ¿Está bien? Uno si quiere hacer un factorial en Python, o si con esta biblioteca en particular, con esta librería, pone SP factorial y nada, te lo hace. Lo mismo spcom te calcula el número combinatorio. 7 factorial es 5040, 7 tomados de A3 es 35, estamos bien. Por otro lado, ¿cómo funciona el paquete stats? Bueno, básicamente lo básico que vamos a hacer es definir distribuciones. Con stats.norm estamos definiendo una normal 0,1. ¿Está bien? Entonces vos le decís que lo que voy a llamar aux es la distribución de la normal 0,1. Con lo cual después con el comando cdf en algún punto le podemos pedir cuánto vale la función de distribución en ese punto. Esto sería la función de distribución en 2,21 de una normal 0,1, el phi mayúscula de 2,21. Con ppf pedimos cuantiles, lo contrario, ¿no? Le estamos diciendo cuál es el cuantil 0,986447 de la normal 0,1. ¿Por qué puse ese número? Bueno, porque el primero da eso. Entonces, para mostrar que pidiendo el cuantil que me dio la función de distribución, vuelvo al número original, a este 221 que había elegido. ¿Está bien? Digamos, son operaciones inversas en ese sentido, cuando la función es monótona. Bueno, la parte de simulación, que también la estuvimos charlando en clase, básicamente quiero a partir de uniforme 0,1 simular una función de distribución dada. En particular acá puse un ejemplito con una normal, con un exponencial de parámetro 1. Uno conoce la función de distribución de la exponencial y después simplemente, si a esto lo llamo u, despejo x de la ecuación. Fíjense que la función inversa de esto, o sea, despejar x de esto cuando f de x vale u, nada, la exponencial pasa restando, la u pasa restando para acá, el exponencial pasa a ser logaritmo y con el menos de acá adelante se me da vuelta, ¿no? Entonces puede quedarte logaritmo de 1 sobre u, 1 sobre 1 menos u, o menos logaritmo de 1 menos u. En cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Bueno, ¿eso cómo lo hacemos programando? Bueno, básicamente con expound le decimos que vamos a simular que queremos la distribución exponencial. Scale es 1 sobre el parámetro, ¿no? Sería la media del exponencial. Uno le dice, bueno, quiero simular exponenciales de media 1 y voy a hacer 2000 muestras, voy a pedir. Es decir, voy a sortear 2000 números uniforme 0,1. Este NumPy random rand lo que hace es sortear uniforme 0,1.
Con lo cual luego haciendo la cuentita esta que pusimos acá, el menos NumPy logaritmo, acá log es logaritmo natural, de 1 menos número aleatorios, bueno, me va a simular las muestras exponenciales. Por ejemplo, si le digo mostrame las 5 primeras, me muestra los 5 primeros. Fíjense que si yo vuelvo a sortear, los números cambian. ¿Está bien? Y como segundo ejemplo, la típica función de distribución de la guía, ¿no? El primer ejercicio de la guía 2, que tanto lo hemos trabajado. ¿No? Era una distribución mixta con dos átomos, uno en -2, otro es 2, y una parte lineal incremental entre -1 y 1. Bueno, la recta esa, si en -1 tiene que valer 1/3 y en 1 tiene que valer 2/3, no le queda otra de ser x más 3 sobre 6. Con lo cual, cuando uno calcula la inversa generalizada, si estoy entre 0 y 1/3, le voy a asignar el -2. Si estoy en este tramo lineal, invierto la recta, es decir, x igual 6u menos 3. Y si estoy en la parte de arriba, entre 2/3 y 1, bueno, vengo acá y termino cayendo en el 2. ¿Cómo programamos eso? Bueno, voy a decir cuántas muestras quiero, por ejemplo 10.000. Simulo 10.000 uniforme 0,1. Y después le voy a asignar la recta del medio, ¿no? Los voy a transformar como 6 por el número el uniforme que salió, menos 3, ¿no? Estoy haciendo esta parte del medio. Y ahora, como eso yo sé que solo es válido entre 1/3 y 2/3, para tanto los que sean menores iguales que 1/3 como los que sean mayores que 2/3, le voy a asignar a uno el -2 y a otro el 2. ¿Está bien? Con eso puedo simular datos de la mixta. El siguiente tema importante para nosotros es la función histograma. Este lo tenían que leer ustedes. El mío no tiene gatitos, me preguntan. Sí, los gatitos vienen con el notebook. Hay una opción, si van a las opciones, creo que en Tools estaba, uno le puede poner gatitos. Ayudan a programar. Sigamos con esto. Bueno, histograma. El histograma lo tenían que estudiar ustedes. Básicamente era una manera de asumir una densidad de probabilidad para una variable aleatoria vista a través de muestras. Es decir, voy a suponer que las muestras que veo vienen de una variable aleatoria continua y en base a eso voy a armar su densidad estimada o aproximada. Uno le da extremos de intervalos al histograma, por ejemplo, acá elegí 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2, 4 y 10. Y en base a eso va a armar un histograma que sea constante en los diferentes intervalitos, ¿no? Una densidad equivalente que sea constante en los intervalitos. Para eso, uno lo que va a hacer es usar la función ist de PLT, de pyplotlib, de matplotlib de pyplot. Básicamente le estoy pidiendo que al exponencial, ¿no? Que si recordamos exponencial yo llamé a los números simulados con la distribución exponencial, a la variable exponencial, es decir, a las muestras exponenciales, le paso también los extremos donde quiero que me haga el histograma, le digo que va a ser una densidad, y bueno, nada, lo llamo histograma. Y por otro lado, para compararme, voy a dibujar la verdadera densidad de la exponencial, para así ver qué tan bien o qué tan mal da. Bueno, para eso uno podría decir, bueno, anda desde 0 hasta un punto, ¿no? Porque la exponencial tiene rango de 0 a más infinito. Eso está perfecto, pero lo que se suele hacer para ser más general es ir entre cuantiles, ¿no? Ir desde el cuantil 0,01, es decir, cuando ya acumulo un poquito, hasta el cuantil 0,99, para no tener que ver a dónde paro, ¿no? Entonces, cubriendo eso, bueno, uno recorre el 98% de los valores posibles, ¿no? Eso es porque quiero hacer el gráfico de la verdadera densidad. En particular voy a hacer el gráfico con 100 puntos y lo hago
con distribución.pdf, ¿no? Quiero graficar la verdadera PDF. ¿En qué puntos? En los puntos que está X. Lo voy a llamar densidad, ¿no? Fíjense que con legend hago que me diga quién es quién y lo mostramos. Si se fijan, es bastante parecido, o más o menos parecido, ¿no? El histograma era pensar la densidad constante de tramitos, en particular los tramos que me define que definí yo en extremos. Pero también histograma tiene la posibilidad de hacer todos los intervalitos equidistantes, o sea, del mismo ancho, y que uno solamente le diga el número de bins que quiere. Por ejemplo, si yo quiero 30 bins es la cantidad de barritas. Si yo quiero 30 bins y le digo hacelo de nuevo, bueno, me lo hace con 30 barritas del mismo ancho, y bueno, por ahí pareciera que está mejor, ¿no? Una manera habitual de elegir los extremos de un histograma es con este tipo de funciones, práctico, digamos. El número, obviamente, ustedes tienen que jugar para ver cuál les parece más razonable o menos razonable. Si pongo muy finito, voy a estimar mal cada barrita porque voy a tener pocas muestras por barrita. Pero si pongo algo muy ancho, se va a ver muy cuadrado y por ahí no termina de servir. Bueno, hay que estar en el medio siempre. Bien, lo mismo puedo hacer con la mixta, ¿no? Le voy a pedir que me haga 30 bins de la mixta y lo que me muestra es esto de acá. ¿Cómo se interpreta? Bueno, yo al hacer el histograma estoy asumiendo que la variable es continua. Bueno, no lo era, pero no importa. Yo al no saber, bueno, tengo que suponer algo. Esto asume que es continua. Se ve claramente los dos átomos, ¿no? Dos probabilidades concentradas, que en este caso no son átomos porque tienen ancho, pero es lo mejor que puede hacer el histograma. Y bueno, un tramo lineal que si uno piensa en la derivada de la recta es constante, así que tiene sentido, entre -1 y 1. En particular, supongamos que uno quiere saber el valor del átomo. Uno mira este dibujo y se da cuenta que son átomos, los de -2 y 2. Ah, mira, son demasiado altos, deben ser átomos. ¿Cuál es la probabilidad de ese átomo? ¿No? Que nosotros sabemos que es un tercio, pero se supone que el que está haciendo el histograma no sabe cuánto es. Bueno, nos damos cuenta que cada intervalo tiene ancho 4/30. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que haga 30 intervalitos, 30 bins, entre -2 y 2, digamos en un rango de largo 4. Entre -2 y 2 hay largo 4. Si lo divido por 30, bueno, significa que cada barrita tiene de ancho 4/30. Entonces, si multiplico esos 4/30 por la altura 2.5, me va a dar el área de esta barrita, que eso debería coincidir con el átomo. Y efectivamente me está dando un tercio. ¿Está bien? Así uno podría ver los átomos en el histograma. Vamos a hacer lo mismo con la distribución empírica. Bueno, si bien nos habíamos importado una distribución empírica, me gusta hacerme mi propio código para esto porque me da la posibilidad de pedirle si quiero que me devuelva la función de distribución empírica o la función de probabilidad empírica. Cuando las implementadas devuelven la función de distribución, que es lo más habitual. Con lo cual, el código es el siguiente. Bueno, le voy a pasar X, digamos los puntos con los cuales quiero hacer la función de distribución. Le voy a avisar que quiero que me devuelva si la función de distribución o la función de probabilidad. Con cuántos puntos quiero hacer el dibujo, esto sobre todo si le estoy pidiendo la función de distribución. Y un valorcito chiquitito que me ayude a hacer el dibujo, ¿no? Estos, al avisarle de antemano a Python qué valores quiere por default, si no los paso no pasa nada. Toma el valor que uno le asignó previamente. Recordemos que la función de distribución empírica es otra técnica para estimar la función de distribución en donde uno está suponiendo a la variable aleatoria como discreta, ¿no? Va a ser una escalerita la función de distribución. Con lo cual lo que uno tiene que hacer es contar, primero hacer un listado de todos los valores posibles, porque son los candidatos a átomos, ¿no? Si lo estamos modelando como discreta, la
la variable solo va a tener átomos, y cuántas veces aparece cada uno. Bueno, NumPy-Unique hace eso. Primero los ordena, hace un sort, hace un ordenamiento de menor a mayor. Después se queda solo con los que están únicos, digamos, borra los repetidos, y eso me devuelve en unique. Y en counts me devuelve la cantidad de veces que apareció cada uno de esos. Entonces, si le pido una función de distribución, simplemente hacete un espaceo lineal entre el más chico valor visto, el unique 0, menos EPS, el EPS hace las veces de esto, a dónde voy a graficar, y el último que he visto, o sea, el más grande, más EPS. Y bueno, y quiero 5000 puntos en principio entre esos dos valores. Ahí en principio le asigno 0 porque después lo que voy a hacer es contar todos los valores que unique es menor o igual que ese número, ¿no? Como es una función de distribución, es la acumulada. Dividió la cantidad total. Dividió la cantidad total de puntos. Con lo cual, eso me devuelve la función de distribución y con eso ya lo voy a poder hacer. En cambio, si lo que quiero es nada más la función de probabilidad, bueno, simplemente contá cuántos hay, decime cuáles son los átomos, contá cuántos hay y divídelo por la cantidad. Es mucho más fácil, no necesito ni el EPS, ni el puntos, ni nada, porque el gráfico es contar nada más. Y bueno, y si le estoy pasando en que devuelvo algo que no sea ni CDF ni PMF, que me salte un error. Bueno, esa es mi funcioncita. De nuevo, voy a pedir que para compararme un rango de valores que evalúe la función exponencial, la distribución exponencial esta con la que voy a simular, entre el cuantil 001 y el 099. Distribución va a ser la exponencial. Voy a pedir 2000 muestras. Y sorteo las 2000 uniformes y las convierto en exponenciales. ¿Saben? Con lo cual ahora voy a comparar mi empírica, la funcioncita esta que estuve charlando recién, que me definí yo, pidiéndole función de distribución. La SDF, que es la que habíamos importado, la que viene de un paquete estándar. Bueno, la empírica esta de EDF se llama así una vez que la calculás, como .x.y de StatModel. La mía, bueno, te lo devolvía en empx, empy. Y la distribución verdadera, bueno, como es una función de distribución, la vamos a hacer con el CDF. Legend para que me diga cuál es cuál, show, y vamos a correrlo. Bueno, vemos que las tres son muy parecidas. Por ahí no se ve la diferencia. Si uno ve la naranja está un poco distinta, o la verde, mejor dicho, está un poco distinta porque no se rige por los datos, sino que es la verdadera. Pero vamos a achicarle la cantidad de datos para que se note un poco más. Bueno, ahí vemos las diferencias. La nuestra es la función de distribución que definimos en la materia, y la de StatsModels es lo mismo, solo que te interpola los puntos. Digamos, en lugar de hacerlo tipo escalerita, te los une con rectas. Pero es lo mismo. Obviamente, si yo vuelvo a sortear esto, va a dar distinto. Cada vez que la sortee va a dar otra cosa, ¿no? Es aleatorio esto. Pero bueno, cuando uno tiene muchos datos, son prácticamente iguales. Lo mismo uno puede hacer con la mixta. Fijémonos que acá no estoy haciendo la original porque, bueno, no la tenía cargada. Pero la sabemos de memoria cómo es. Y fíjense que acá no hay diferencia entre lo que ve StatsModels y lo que ve la mía. Buenísimo. Estamos bien. Graficando funciones de probabilidad. Bueno, supongamos que queríamos graficar una función de probabilidad. ¿Se acuerdan que las funciones de probabilidad se grafican como palitos con pelotitas arriba?
Bueno, eso se hace con el comando stem, que vamos a ver. Para este ejemplo, me voy a definir un ejemplito hipergeométrica, ¿no? Tengo una urna con 20 pelotitas, 7 positivas, y extraigo 12, ¿no? Hago 2 extracciones sin reposición de 20 pelotitas, donde 7 son positivas y 13 son negativas, digamos. Defino esa hipergeométrica. El stats me pide los parámetros en este orden, se los paso. Y después, bueno, voy a armarme mi rango, ¿no? Si se fijan en la tablita de distribuciones, los átomos de la hipergeométrica son números enteros entre el máximo entre 0 y esto de acá, y el mínimo entre n y d y el mínimo más 1 entre n y d. No, esto está en la tablita. Y bueno, nada, voy a pedirle la PMF verdadera para compararme. Voy a sortear 1000 variables de la hipergeométrica y voy a calcular mi empírica. Solo que ahora le voy a pedir la PMF en lugar de la función de distribución. Y nada, ya está todo. Después esto es lo mismo que antes, solo que acá, bueno, es el comando este stem que les digo, que es muy parecido a plot. Uno le pasa las cosas, acá le dice el color que la quiere, esta la quiero en rojo, esta la quiero en azul. Acá intenten siempre usar la misma letra, la O esta, que significa que quiero que me haga una pelotita arriba. Esto es un comando que les conviene poner para que quede bonito el gráfico, y el label. Y bueno, me queda esto acá. Uy, se me fue. Por favor, si tienen preguntas, interrúmpame porque no estoy viendo el chat y me puedo estar perdiendo algo. Lo que voy a pasar a mostrar es un ejemplo de esto, un caso de uso, digamos, que es generar muestras de una variable aleatoria binomial a través de una normal. Lo que tiene de peculiar, primero que nada, este ejemplo, es que la binomial es una variable aleatoria discreta y la normal es continua. Entonces, bueno, nada, eso es una particularidad. ¿Y de qué manera lo vamos a resolver? Lo primero que voy a mostrar acá es, bueno, esto ya lo había mencionado Mati, la función CDF del módulo stats de SciPy. Lo que hace es devolverte la función de distribución, o sea, la probabilidad acumulada para cada valor. Lo que yo hago es probarla con todos los valores que puede tomar la variable aleatoria binomial en este caso. Yo me hago una binomial con parámetro n igual a 3 y, y p igual a 0,5, que sería, por ejemplo, como si yo estuviera tirando una moneda 3 veces. Y lo que hago es contar la cantidad de caras, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a ver, esta es la probabilidad de que dicha variable sea menor o igual a 0, o sea, que sea igual a 0, que es 0,125. Después esto es para el 1, que esta me va a tener en cuenta el caso de que sea 1 o que sea 0, a 0,5, y así va sumando hasta que llega a 1. Después voy a mostrar bueno, un pequeño ejemplo de la PPF que también le había explicado a Mati, que es medio como la inversa de la función de distribución, ¿no? Esto nos devuelve cuantiles. Es decir, yo acá le paso un número entre 0 y 1, me va a devolver el valor de x que acumula esa probabilidad. En este caso, esto nos va a devolver el número tal que, esto lo estoy haciendo para la normal por las dudas, este número es tal que mi variable aleatoria normal tiene probabilidad 0,9 de ser menor o igual a este número, ¿no? Acá lo hago para 0,99, etc. Después, bueno, acá genero una muestra de una normal. Utilizo RBS, que no sé si lo había explicado o no, creo que sí, no me acuerdo. Pero esto es Random Variable Sample, o sea, es una muestra de una variable aleatoria, simplemente. Le especificas el tamaño, le das tu distribución, que la definimos acá, con el módulo stats, y nos devuelve un array con, bueno, un montón de muestras, como si fuera un vector de muestras de esta variable. Y después lo que voy a hacer, mi idea es agarrar este vector, digamos, de muestras de la normal
y pasarlo por una función, por así decirlo, que yo le voy mandando estos valores de, digamos, muestras de una normal, y me devuelve un valor simulado de una binomial. Entonces, la manera en que hacemos eso es que vamos a tener que hacer como una condición de corte. Vamos a tener que decir, ok, como esto es continuo y nosotros queremos generar únicamente el 0, el 1, el 2 o el 3, porque son los valores que puede tomar la binomial que queremos simular. Entonces vamos a tener que hacer como una condición de corte. Es decir, si mi muestra de la normal está en cierto intervalo, generamos un 0. Si está en este otro intervalo, generamos un 1. En otro intervalo generamos un 2 y así. Entonces, de eso se encarga esto de acá, que quiero que le presten atención porque hay varias cositas. Lo que hacemos es lo siguiente. Por cada muestra en este vector de muestras de la normal, nos vamos a ir fijando si está en cierto intervalo o no. Primero nos fijamos si es menor o igual que esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Esto de acá, por cierto, se lee bien, ¿no? No está muy chico el texto. Voy a hacer un poquito de zoom, si no. Se ve No, bien. está bien. Sí, se ve bien. Ok, lo dejo ahí. ¿Esto qué es lo que hace? Binomial CDF evaluada en 0, ya habíamos visto que es la probabilidad de que mi binomial sea menor o igual a 0, que era 0,125. Y después, metiendo eso a la función ppf de la normal, yo voy a obtener el valor tal que mi normal tiene probabilidad 0,125 de ser menor o igual a ese valor. Lo voy a repetir. Esta línea, esto de acá, me va a devolver el valor tal que mi variable aleatoria normal tiene probabilidad 0,125 de ser menor o igual a dicho valor. Tengo un dibujito que hice recién para explicarlo un poco mejor, y sería el siguiente. Este valor de acá va a ser el ppf 0,125. ¿Okay? Recordemos que 0,125 era binomial.cdf0. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar el valor de x o el valor de la normal o el valor en general, tal que mi normal va a tener 0,125 de probabilidad acumulada a la izquierda. Entonces, lo que estoy haciendo es genero una muestra de una normal, ponele que cae acá, entonces es menor que este número, y por ende, si cae en esta zona de acá, en este intervalo, voy a generar un 0. Y después van a ver cómo sigue la lógica de esta celda de código, que es que, bueno, si no es menor a este número, al normal.ppf0125, nos fijamos si es menor a este número. En este caso es un 0, pero si lo piensan, esto, ¿cómo lo vamos a escribir? O sea, si acá decía normal.ppf0125, acá, ¿qué podríamos poner? Vale, alguno participe. Normal.ppf 0,5. Muy bien. ¿Y cómo va a estar escrito en el código cuando vuelva? Porque no tengo escrito los números porque lo tengo escrito de una manera distinta, ¿no? No va a decir 0,5, así como no decía 0,125. Acá decía binomial.cdf y acá adentro 1 sería. 1, exactamente. Vamos a ponerlo así. Entonces, primero me fijo si está en este intervalo de acá. Si está, genero un 0. Si no, me fijo si está en este de acá. Si está acá, genero un 1. Si no, me fijo en este de acá y genero un 2. Y si no, me fijo en este de acá y genero un 3.
En realidad siempre te estás fijando si está a la izquierda del 0.5, ¿no? Sería. O sea, como Eh, ya descartaste que no está dentro del 0,125, sí, te fijas que está a la izquierda sí, del medio, digamos, y sabes que está en ese espacio de ahí. claro. Y si Ok, no, o sea, si no está ahí, me fijo si está a la izquierda de este de acá. ¿Estamos de claro. acuerdo? Sí, 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 esa es la idea. No hace falta fijarme que, o sea, si yo sé que no está acá, yo después no tengo que fijarme que esté menos que acá y más que acá. Porque yo ya sé que está más que acá. Entonces simplemente me fijo que sea menor o igual a esto. Entonces, fíjense que mi normal tiene 0,125 de probabilidad de caer en la zona roja, al igual que la binomial tiene de valer 0. Entonces, tenemos una relación 1 a 1 entre las probabilidades de la binomial y las probabilidades de la normal de que caigan en cada uno de estos intervalos. Esa es la idea básica que se va a explicar en muchos otros ejemplos, que es partirlo en intervalos tal que los intervalos tengan la misma probabilidad que, que la función de probabilidad de la discreta que intentemos simular. ¿Alguna duda con esto? ¿O se entendió? Bueno, entonces, volviendo al código, yo me fijo si está a la izquierda de ese numerito y entonces meto a mi vector de muestras de la binomial un 0. Si no, me fijo en el siguiente intervalo y meto un 1. Si no, me fijo en el siguiente y meto un 2. Y si no, meto un 3. Y bueno, acá imprimí, de hecho podría, bueno, yo ya acá imprimí todo porque lo quería correr para ver que esté todo bien. Y bueno, acá ven que el vector me quedó con muchos 0, 1, 2 y 3. Y después lo que voy a hacer es graficar la función de probabilidad teórica, digamos, de la binomial, de esta binomial, y la función empírica, de probabilidad empírica, que obtenemos a partir de la muestra que acabamos de simular. Entonces lo que hago es, bueno, tener un rango, que en este caso es de 0 a 3. Acá lo que hago es utilizar la función PMF para sacar los valores, digamos, los valores de la probabilidad teórica de la binomial. Y lo grafico. Y después, acá utilizo la función de Matic, que es de mi empírica, para sacarle la función de probabilidad empírica, ¿no? Bueno, el gráfico quedó así. La roja es la teórica, ¿sí? La función de probabilidad teórica, y la azul es la empírica obtenida a partir de nuestra muestra. Fíjense que en nuestro caso salieron bastantes más 2 de lo que uno esperaría y menos 1 de lo que uno esperaría, pero bueno, no importa, eso es cuestión del azar. Acá lo que hago es generalizarlo un poco, porque acá estábamos usando una binomial 3, 0,5. Y el tamaño de la muestra era, ya no me acuerdo, creo que era 100. A ver. Era una muestra de tamaño 100. Entonces lo voy a generalizar para que quede todo en función de letritas, de variables. Ah, salvo que no generalicé todo. El P lo fijé en 0,5, pero bueno, no importa. Claro, porque el P me parece que sí lo tenés que fijar de antemano. Bueno, cuestión. Acá fijo un n grande igual a 10.000, que es el tamaño de la muestra original, y n en este caso lo defino a 5, que es el primer parámetro de la binomial, que está acá. Bueno, genero la muestra con tamaño n grande, y después lo que voy a hacer es, acá tengo que generalizar lo que yo tenía acá. Uy. Voy a tener que generalizar esto, porque acá, claro, lo hice medio a mano porque tenía el 0, el 1, el 2 y el 3.
Pero yo acá podría tener n igual a 500 y tener que hacer una banda de leaves. Entonces, bueno, lo sistematizo un poquito con esta expresión. Pero básicamente hace lo mismo, solo que de manera general para ajustarse al parámetro n. Y después hago el gráfico nuevamente generalizando, porque no sé, en vez de, fíjense que ahora antes de... no era acá. Antes hacía el rango a mano, ahora uso un range. Pero esto es esencialmente lo mismo. Y fíjense ahora que es mucho más cercana a la función empírica, a la función de probabilidad real. Puede ser suerte, pero yo creo que es más que nada porque ahora son 10.000 muestras en vez de 100. Cuantos más muestras tengamos, más cercano, en general, van a estar los resultados empíricos a los resultados esperados o a la función teórica o a lo que quieras, digamos. Y eso es todo. No sé si queda alguna duda, alguna preguntita. El último tema que quiero charlar es lo que se llama ley de los grandes números. Básicamente nos dice que toda muestra aleatoria, ID, independiente e idénticamente distribuida, con valor esperado x1 y varianza var de x1, ¿no? E de x1 y var de x1, finitas, cumple que el promedio de las variables tiende a la esperanza en error cuadrático medio. Es decir, que tiene sentido que uno promedie cuando quiere buscar esperanzas. Bueno, vamos a hacer esa demostración. Un segundo. Queremos ver que el error cuadrático medio... Vamos a poner un nombre mejor. Vamos a poner error cuadrático medio igual a la esperanza del promedio menos la esperanza de x1, por ejemplo, ¿no? Si son todas así de, puedo poner x1, puedo poner x2, puedo poner la que yo quiera, es lo mismo. Error, porque es cuánto se aleja el promedio de la esperanza, cuadrático, y medio con la esperanza afuera. Bueno, quiero ver que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, básicamente. ¿Está bien? Bueno, empecemos calculando las esperanzas del promedio. Esto lo habíamos hecho en la última clase. Si se acuerdan, la esperanza del promedio las constantes salen afuera, la suma de esperanzas es la esperanza de la suma. Con lo cual esto queda así, y si son todas idénticamente distribuidas, bueno, todas van a ser iguales a la primera, y me queda sumar n constantes, me termina quedando n veces esa esperanza, dividido n, me queda la esperanza de x1. Si uno hace lo mismo con la varianza, la manera de operar es distinta. Ahora las constantes salen afuera del cuadrado. Varianza de la suma es suma de las varianzas solo cuando hay independencia, o si hay independencia, mejor dicho. En este caso la hay. Así que puedo poner esto, ¿no? Donde, x, un segundo, x, y. Donde acá estamos usando independencia. En la de la esperanza no tuvimos que usar independencia en ningún lado, la usamos, para la varianza sí. Y acá de nuevo, mismo cuentito. Si sumo n constantes, todas estas son iguales por ser idénticamente distribuidas, y sumo n constantes, bueno, me va a dar n veces la varianza de alguna de ellas, es decir, var de x1 sobre un n abajo, que es que me sobrevive cuando me queda n sobre n cuadrado.
Con lo cual, miremos lo que dice acá. El SM no es otra cosa que una variable aleatoria, que es el promedio, menos su esperanza, porque la esperanza de x1 es la esperanza del promedio, lo acabamos de mostrar, al cuadrado y esperanza de eso. ¿Qué es entonces el error cuadrático medio? ¿Alguien se acuerda? Qué tan incómodo podemos hacer este silencio. Una variable aleatoria menos su esperanza al cuadrado y todo eso esperanza. Varianza, muy bien. Esto no es otra cosa que la varianza de la variable aleatoria, que en este caso es el promedio. Y eso ya demostramos que era varianza de x1 sobre n. Con lo cual, cuando haga el límite de n tendiendo a infinito del error cuadrático medio, estoy haciendo una constante dividido n, eso va para 0 y efectivamente se cumple que la ley de los grandes números, básicamente que el promedio converge en media cuadrática al valor esperado. Con lo cual, si uno quisiera aproximar una esperanza, bueno, el promedio es buen candidato. Ya. Bien, perfecto. Bueno, demostración es esto que acabo de decir. La cuentita que acabo de hacer. Y lo que nos podemos preguntar es con qué probabilidad falla esta aproximación. Bueno, para ahí podemos contar con Chebyshev, ¿no? Volvamos al notebook. Chebyshev, ¿qué nos decía Chebyshev? Nos decía que la probabilidad de que una variable aleatoria menos su media se aleje un epsilon, eso es menor o igual que la varianza de la variable aleatoria sobre epsilon al cuadrado. Con lo cual, en este caso, esto sería la varianza de x1 sobre n epsilon cuadrado. Y fíjense que también esta, cuando n tiende a infinito, va a ir para 0. Con lo cual, la probabilidad que, una vez que uno elige un epsilon, la probabilidad de que me aleje más de eso va para 0 cuando n va para infinito. Con lo cual, como dijo Joaquín, si uno tiene muchas muestras, bueno, este tipo de relaciones estadísticas van a andar mejor. ¿Saben? Uno ve que aproximar el promedio con la esperanza, bueno, el error va a 0 a medida que n tiende a infinito. Y bueno, hagamos un ejemplito para entender este concepto. Básicamente pregunta, ¿cuántas veces hay que lanzar un dado equilibrado para que, con probabilidad mayor o igual que 0,95, la frecuencia relativa, es decir, el promedio, con la que salga el 5, difiera de un sexto en no más de 0,01? Bueno, básicamente lo que hacemos es llamar n al número de lanzamientos del dado. Eso va a ser un número que yo no lo conozco, es lo que quiero saber, pero nada, es un número. Y me defino muchas Bernoullis, muchas variables que valen 1 si sale un 5 en el 10º tiro, o vale 0 si no. Las variables son Bernoulli, es decir, que su esperanza es un sexto y su varianza es 5,36avos. Y quiero lograr esto de acá, que la frecuencia relativa difiera del verdadero valor, ¿no? Recordemos que la esperanza del promedio es la esperanza de cualquiera de ellas cuando hay
idénticamente distribuidos, cuando las variables están idénticamente distribuidas, que eso se aleje menos de 0,01, bueno, que eso pase con probabilidad mayor o igual que 0,95. O lo que es lo mismo, que la probabilidad de estar lejos sea chica, ¿no? Que la probabilidad de que esté cerca sea grande o que esté lejos sea chica, es lo mismo. Con lo cual, por Chebyshev, puedo hacer esto, ¿no? Lo que vine haciendo antes. Que en este caso, dado que la varianza es 5 sobre 36, me da 50.000 sobre 36n. Fíjense que si entonces yo quiero que esto sea menor o igual que 0,05, es lo mismo que pasar el n multiplicando, el 0,05 dividiendo y pedir que n sea mayor que 5.000 dividido 36 dividido 0,05. Y eso me da un n que necesitaría de 27.778 para asegurar por Chebyshev que esto va a pasar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que Chebyshev no sabe que las variables son Bernoulli. También yo no se lo dije porque Chebyshev es una cota general. Solo pide varianza finita. Con lo cual hay información que no estoy usando que podría ser útil. En la práctica, en papel, digamos, usamos Chebyshev porque la cuenta es un garrón cuando n es grande. Pero acá que estamos en la compu podemos hacer la cuenta exacta. Entonces es lo que quiero hacer acá. Defino la esperanza de x, que era un sexto. Profe, disculpe, ¿le podría hacer zoom, por favor? ¿Se ve más grande? Sí, ahí está mejor. Perfecto. Gracias. Vamos alguno más. Ahí está. Igual este notebook lo tienen, cualquier cosa. Bueno. Defino la esperanza de x, defino el epsilon que quiero que era 0,01 y en principio asigno a la cantidad de muestras y la probabilidad en 0. Y ahora lo que voy a pedir es que mientras que la probabilidad será 0,95 voy a seguir iterando. Uy. No sé qué pasó, rompí algo. Ahí. No, acá está lo que quiero. Mientras la probabilidad sea 0,95 voy a seguir iterando. ¿Está bien? Entonces voy a ir aumentando n's hasta que pase esa probabilidad. Cuando pase esa probabilidad ya está, termina. Es el n más chico que me garantiza eso. Bueno, entonces mientras p sea menor o igual que 0,95 voy a empezar a aumentar las muestras, ¿no? Acá sería tener una. La verdadera distribución de una binomial es la binom n igual n, p igual esperanza x, ¿no? La esperanza es el parámetro de la Bernoulli. ¿Qué más? El rango va a ser entre 0 y n más 1. Y me pregunto cuáles voy a tener que sumar. Bueno, vas a tener que sumar los átomos, o la probabilidad de los átomos, tal que el rango dividido n sea menor que esta esperanza, ¿no? Que los átomos tales que al ponerlos acá hagan que le resto esto y bueno, ese módulo sea efectivamente menor o igual que 0,01, que es lo que quiero comparar con 0,95, ¿no? Ahí dice mayor, pero lo que yo quiero comparar es menor o igual que 0,01, no, menor o igual que 0,01 y que eso sea mayor a 0,95. Algo que por ahí lo estoy diciendo implícitamente, pero por ahí no puse el suficiente detalle es que suma de Bernoulli es binomial, por eso la estoy definiendo con una binom, porque así ya me da directamente la suma. ¿Está bien? Eso lo vamos a discutir más la clase que viene. Entonces, bueno, me fijo qué átomos tendría que sumar, la probabilidad de qué átomos, y después simplemente hago una suma de la función de probabilidad de esos átomos, ¿no? Dentro de rango, los que cumplían esa condición. Y ahí uno va a iterar y solo va a salir cuando esa probabilidad supere los 0,95. En este caso, puede tardar un ratito, pero va a dar 5.253 muestras. Que fíjense que es mucho más chico que esto. Esto te pedía que tires el dado 27.000 veces. Acá te está diciendo, no, che, con 5.000 ya es suficiente. Pero bueno, lo otro era una cota. Acá vos sabés que la variable es Bernoulli. Pero bueno, con la compu uno puede hacer esta cuenta que en papel era imposible.
Y otra cosa que interesante sería graficar, ¿no? Si nosotros demostramos que la probabilidad, Chebyshev me dice que esa probabilidad va a cero a medida que crece el n, bueno, ¿cómo es la distribución de los átomos, ¿no? Si para que la probabilidad de que esté pegadito a la esperanza, que se aleje un poquito de la esperanza, va para cero. Bueno, estos gráficos de acá tratan de ver esto. Fíjense, cuando tengo una sola Bernoulli, bueno, puede valer 0,1 con diferentes probabilidades y ya está. Cuando tengo 5 Bernoulli sumadas, bueno, los números ya ahora puede tomar 6 valores posibles, ¿no? Que sería 0 de 5, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 y 5 de 5. Cuando n es igual a 10, tengo un poquito más de valores posibles. Fíjense que ya con n igual a 100, esto tiene una pinta de campanita. Y a medida que n crece más y más, todo se va concentrando en un punto. Que me aleje de la media, que era un sexto, va a tener probabilidad 0. Que me aleje un épsilon de la media igual a 0. Con lo cual, a medida que ese n aumenta, todos los valores se van concentrando en la media. Toda la probabilidad se va concentrando en la media. Bueno, acá es algo más práctico. Queremos estimar la media a partir del promedio, ¿no? Me defino una Bernoulli, ¿no? Ponemos binom n igual 1 y eso es Bernoulli. La media, bueno, en principio la inicializo en 0. Voy a hacer el experimento para diferentes cantidades de muestras y las voy a sortear muchas veces para ver qué pasa con los diferentes valores, ¿no? Para tener en cuenta también el azar. Y bueno, acá le estoy diciendo que de las Bernoulli, sorteame n más 1 muestras, ¿no? Eso es porque los loops en Python arrancan en 0, entonces para que siempre tenga al menos una variable, le pongo nx más 1. Y nada, hago numpy-min que me hace la media. Y a eso lo voy a guardar en la media de ese nexp. Entonces voy completando así el vector de medias, que inicializa en 0, lo voy completando con los datos verdaderos. Y después, bueno, voy a graficar, por un lado, la media en función de la cantidad de muestras que estoy mostrando, ¿no? Hago este corrimiento de decirle que hago un range entre 1 y puntos más 1, porque yo sé que estoy graficando nx más 1, entonces tengo que correr todo un 1. Y lo quiero comparar con la verdadera media, que la verdadera media siempre vale e de x. Entonces vos le decís, bueno, no hace falta que hagas un vectorcito, con 2 puntos y unos 2 puntos es suficiente para una constante. Le decís que tanto en el valor más chico como en el valor más grande ponga e de x y eso te va a hacer una línea. Cuando hago eso vemos que a medida que tengo más muestras, la varianza, la variabilidad de ese promedio se va achicando. Cada vez el azar empieza a tener menos juego. Se va pegando, pegando, pegando. Y en el límite, si uno tomaría infinitas muestras, esto se va a acercar al valor esperado tanto como quiero. Bueno, eso sería una manera de estimar esperanzas, ¿no? Uno quiere saber cómo es una esperanza, te dice, bueno, es el promedio. Si tenés muchas muestras, eso va a ser representativo de la esperanza. El último tema que quiero charlar es cómo estimar probabilidades en lugar de esperanzas. Bueno, no pasa nada. Las probabilidades son esperanzas. Recordemos que como la esperanza de una Bernoulli era P, eso quiere decir que cualquier probabilidad puede plantearse como esperanza una indicadora. Porque toda indicadora es una Bernoulli. Y entonces nada, hacer lo mismo, pero estimando esperanzas de indicadoras, digamos, para hacer un promedio de indicadoras. Bueno, quiero calcular esta probabilidad y así la puedo comparar con el verdadero valor, que era el valor más chico para que supere el 0,95. ¿No? Es el número que usé antes para usar la probabilidad real. Bueno, me defino la cantidad de muestras. Voy a poner una binomial, ¿no? Recordemos que dijimos que binomial era suma de Bernoullis. Voy a sumar n0 Bernoullis, es decir, 5253, de valor esperado e de x. Y bueno, ¿cuántos experimentos voy a hacer? Bueno, voy a probar diferentes valores, ¿no? Lo barro así para que probar, bueno, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, así hasta 10 a la 7.
Y bueno, me defino un vector de probabilidades que tenga ese largo, ¿no? Y para cada cantidad de repeticiones voy a intentar hacer una estimación. Con enumerate no solo itero el vector repeticiones, sino que también lo indexo, es decir, i de x va a tener números 0, 1, 2, 3, que me va a indicar la posición del vector que necesito, porque si lo definí así es porque lo voy a usar en algo. Me sorteo una cantidad de experimentos que tenga que ver con el número que me tocó en repeticiones, ¿no? La cantidad de repeticiones. Voy a sortearme tantas binomiales como nexp esté poniendo. Y la probabilidad de eso, bueno, es un promedio de indicadoras, como dijimos. Hacer una comparación en la mayoría de los lenguajes de programación, en particular en Python, te da 1 si es verdad, 0 si es falso. Si haces un promedio de eso, estás promediando indicadoras. Entonces, a los datos de la suma de Bernoulli dividido en E0, restar el valor esperado, hacer valor absoluto y decir, ¿eso supera o no supera 001? Bueno, eso te da un indicador. Te vale 1 si es más chico de 001 y va a valer 0 si es más grande. Hace un promedio de eso y vas a ver que con una repetición, bueno, me dio que la probabilidad es 1. Con 10 repeticiones también me dio 1. Ya con 100 me da 0,94. Recordemos que era un número cercano a 0,95. Con 1000, 0,957. Con 10.000, 0,9492. Y me voy acercando mucho a 0,95. Y la probabilidad real, uno puede chequear que el valor más chico que supera el 0,95, como es discreta, no va continuo los valores, sino que va a haber un valor, bueno, es este, 0,9502, es lo que me había dado antes. Cuando hice el ejemplito anterior, este P. No, el P que salía de quedarme en el while hasta que supere ese 0,95. Con lo cual, bueno, si el número verdadero es 0,95028, bueno, ya fíjense que con de 10 a la 8 ya estoy en ese valor prácticamente. Y así uno puede estimar probabilidades. Bueno, a ver, ¿para qué queremos programar? Bueno, básicamente la idea de enseñarles a programar es que lo puedan usar para estudiar, ¿no? Cuando no sé cuánto me da un ejercicio, por ahí hacer una simulación me ayuda. Y en la segunda parte, bueno, para el TP va a ser indispensable. Van a tener que entregar código en el TP. Queda todavía una clase más de programación que va a ser el día que presentemos el TP, probablemente la clase posterior al primer recuperatorio. Y nada, eso. Nada, tanto para el TP como para estudiar les viene bien. Y bueno, quisimos acumular varias guías para poder explicar varias guías de una. Sí, Santiago, decime. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Y yo quería consultar, en el parcial, ya que nos van a dejar usar tablets y todo esto, ¿vamos a, tipo, poder crear algún algoritmo así con pandas también, o nos va a servir, o, Si te da no sé? ganas, sí. Yo no sé qué utilidad le podés hacer, ¿no? Obviamente, más allá de una cuenta, es difícil que cómo vas a justificar con un código, pero para vos para Claro, entender, sí, tranquilamente. onda, no nos van a pedir en el parcial graficar algo o hacer algo así. Por ahí sí, pero es algo que sepas graficar, ¿no? Claro, como una recta, una parábola. Una parábola, sí. Oh, genial. Pero si a vos te sirve, lo podés usar, no está prohibido para nada. Genial, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, de programación, por ahora es esto. Voy a dejar de grabar y el resto de la clase vamos a hacer consultas, por si tienen consultas para